Perdona a tu pueblo, Señor. Vamos a ver. Esperemos que todo esto funcione bien. Ahí estamos. Estamos en vivo. Shabbat Shalom, familia, bendiciones, bendiciones. Qué gusto de que estén conectados con nosotros. Se nos ha hecho un poquito tarde ya que hemos tenido muchas dificultades técnicas por aquí. Hemos tenido unos cuantos problemitas, unas cuantas cosas, pero ya estamos aquí, ya estamos listos para poder estudiar un poquito la palabra del Todopoderoso. Es un honor que se conecte con nosotros, como cada semana reciba saludos de parte de la familia, reciba saludos de parte de la congregación APB, Asamblea Profética Berea. Un día les vamos a dar el porqué del nombre. Es más, asamblea porque somos una asamblea, ¿verdad? Somos un cuerpo profética. No tanto así por el don de profecía, no tanto así por lo que tiene que ver con la profecía, sino porque a través de la escritura proféticamente dice que nosotros íbamos a ser añadidos al cuerpo de Israel, a la nación de Israel. Así es que estamos proféticamente viviendo esa palabra de los profetas, esa palabra de Deuteronomio, de Moisés y de todos los profetas. Así es que esa es la profética, la parte profética. Y Berea. Berea es la parte donde me gusta decir que no lo sabemos todo, pero sí somos de las personas que nos gusta verificar, nos gusta corroborar la información, nos gusta siempre tener el estudio de la palabra y así nos tardemos mucho tiempo en algún asunto, en alguna cosa, siempre hacemos lo mejor por buscar, por llegar a la raíz, por buscar llegar al entendimiento y siempre somos como los bereanos, que no importa quién nos esté compartiendo, quién nos esté enseñando, siempre vamos a tener que ir a la escritura y verificar y asegurarnos que la palabra del Señor sea correcta en su totalidad. No lo sabemos todo, créame. Antes de yo ser un maestro, yo soy un estudiante. Yo empecé en esto hace como 4 o 5 años y yo me creo que yo solo digo algo. Yo solo sé que no sé nada y estoy en un constante aprendizaje, en un constante estudio, pero vamos aprendiendo. Así es que de ahí viene APB, de ahí viene la Asamblea Profética Berea. Así es que sean todos bienvenidos a todos los que se han conectado, todos los que se conectarán y todos los que estarán escuchando la enseñanza de esta tarde. Tenemos algo bien interesante que compartir. Déjenme ver si lo puedo poner por aquí, ya que, como le digo, hemos tenido varias cositas bien. Aquí el proyector, la pantalla y tantas cosas que hemos tenido. Así es que hoy vamos a hablar de la porción número 53, Hasinu. La porción de la Torá tiene que ver con Devarim, capítulo de Deuteronomio, capítulo 32, del versículo 1 al versículo 52 del capítulo 32. La porción de la Haftará normalmente se lee segunda de Samuel, pero en esta ocasión vamos a ver Oseas, capítulo 14, versículo 1 al 9. Acuérdense que este Shabbat se llama Shabbat Shuvah, que tiene que ver con Teshuvah, y precisamente esta porción de Oseas, capítulo 14, habla de regresa a Israel, retorna, Teshuvah Israel, Shuvah Israel. Así es que hoy vamos a estar compartiendo un poquito acerca de lo que son los libros de los profetas Oseas, Miqueas. Vamos a estar hablando también de el pacto renovado, el Brit Hadashah, Romanos. Vamos a estar viendo algunos versículos de Romanos, capítulo 10. Vamos a ver especialmente capítulo 10, versículo 17, al capítulo 11, versículo 12. Y vamos a ver capítulo 15, versículo 9 y 10, ya que en la mañana hablamos un poquito acerca de lo que era
el cántico de Moisés. Esto habla de los temas, el cántico de Moisés, la grandeza del Creador, quién es la roca. Ya vimos que Yahweh es la roca, Yeshua es la roca, la roca del ángulo en el cual se edifica todo el edificio. Por eso vemos que Pablo, Pedro, por eso vemos que ellos usan lo que es el símbolo de la roca, haciendo alusión al mismo Yeshua. Lo que Yahweh le dio a su pueblo no correspondió. Vemos ídolos y vemos el desagradecimiento y la expiación del pueblo de Israel. Así es que vamos a ponernos de pie. Esta sí se ve bien, miren, vamos a ponernos de pie ya que esta se ve bien y vamos a decirla en español y después la vamos a tratar de decir en hebreo. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que nos das la Torah. Y en hebreo diría Baruch ed Adonai Ameborach, Baruch Adonai Ameborach leolam baed, Baruch atar Adonai Eloheinu melech haolam Asher Bacharbanu Mikol Ha'amim Benatan Lanu Et Torato Baruch Atar Adonai Noten HaTorah. Amén. Puede tomar asiento. Vamos a leer la parte de la porción y dice Deuteronomio capítulo 32 versículo 1: Escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la tierra. Porque el nombre de Yahweh, el nombre de Adonai proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Oiga, nuevamente esta parte. Él es la roca cuya obra es perfecta. Y luego dice, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y es recto. Una de las cosas que veíamos es que este capítulo 32 se divide en 6 partes. Todo el canto final de Israel. Habla desde la historia, desde el principio hasta el final. De alguna manera nos está poniendo toda la Biblia en perspectiva. Por eso del capítulo 1 del versículo 1, al 6, nos habla del nombre y la obra de Adonai por el mundo y por Israel. Los primeros 6 versículos son bien importantes porque nos dan a conocer la grandeza de Dios, la exaltación, quién es Él, qué hizo por Israel. Versículo 7 al 12, cuál es el origen, desde donde empieza la torre de Babel y dice que fue dividida la tierra por sus naciones y a Adonai le tocó la herencia que era Jacob. Bien interesante. Versículo 13 al 18, la prosperidad y la apostasía de Israel. Bien interesante que cuando Adonai bendice al pueblo, cuando Adonai está hablando que él trajo bendición al pueblo, inmediatamente siempre está relacionada con lo que es la apostasía de Israel. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuenta de que cuando el pueblo tuvo todo, cuando el pueblo tuvo la bendición de Dios, entró a la tierra, la conquistó, se asentó, tenía bendición, tenía todo, ellos al poco tiempo se olvidaron completamente de Dios. Es más, el libro de Jueces, leíamos en la mañana, el libro de Jueces capítulo 2, dice, murió Josué y toda esa generación, y eso quiere decir que entonces la siguiente generación que vino ya no conocía a Dios, ni el Dios de sus padres, y dice que inmediatamente ellos fueron y adoraron a Baal, adoraron a Astarot, adoraron a los dioses ajenos, a los dioses que no habían hecho nada por ellos. ¿Qué nos quiere dar a entender esto, hermanos? Que muchas veces nos preocupamos tanto en nosotros, nos preocupamos tanto en nuestra espiritualidad,
que nos olvidamos de la generación que viene detrás de nosotros. Y una y otra vez nos vamos a encontrar dentro de la escritura que dice, estos estatutos que yo te mando hoy son para que tú se los enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos, para que ellos sean una generación diferente. ¿Sabe por qué estamos como estamos en el tiempo de hoy? Porque lamentablemente nuestras generaciones pasan por nuestras manos y a veces por descuido nuestro, esas generaciones se pierden. Y esas generaciones están allá afuera causando destrozos. Esas generaciones están allá afuera sumergidas en el pecado. Y a veces decimos, es que Dios tiene que obrar con ellos. Hermano, mire, eso a veces se convierte en una excusa. Porque depende de nosotros el trabajo que hayamos hecho. Lo que hayamos invertido en la vida de ellos es como ellos van a ser cuando ellos tengan que tomar decisiones. Salomón dijo, instruye al niño en su camino, y cuando él fuera viejo, cuando él tenga la necesidad, cuando él crezca, no se apartará de él. Ahora, el instruir no quiere decir, métele Biblia, dale Biblia, para que él se aprenda los versículos, sino el instruir es guiar, dirigir, enseñar. O sea, en otras palabras, dale un estilo de vida a tu hijo para que cuando él crezca, él esté firme y él sepa quién es. Porque podemos enseñarle muchos versículos a nuestros hijos, pero si no le enseñamos el significado de estos versículos en su vida y en la vida nuestra, yo le aseguro que muchos de esos versículos van a ser huecos, van a estar aquí, pero no van a tener un significado para ellos. Y Salomón dice, instruye, dirige, guía, hazle entender al niño un estilo de vida que cuando él tenga la necesidad de escoger entre el bien y el mal, sepa hacer lo correcto. Así es que por eso vemos la prosperidad y la apostasía de Israel. No es que Dios no quiera que su pueblo sea próspero. Dios quiere que haya prosperidad en su pueblo, pero también que nunca se olvide de dónde vienen las cosas y por qué es próspero. Versículos 19 al 26. La pérdida de Israel después de su apostasía. Versículos 29 al 39. La dispersión de Israel entre las naciones. Lo que estamos viendo, versículo 40 al 43, la salvación de Israel y su influencia mundial. Ahora, muchas veces nosotros nos topamos con capítulos como el libro de Romanos, capítulo 10, que hoy lo vamos a ver un poquito, y vemos a los gentiles, vemos dónde están los gentiles dentro de la historia, y nos preguntamos y nos decimos, y empezamos a hacer un montón de teologías, pero no nos damos cuenta que todo esto tiene que ver con lo que estamos viendo en Deuteronomios. Así es que vamos a empezar con el libro de Oseas. Apenas si se ve por ahí, pero Oseas capítulo 14. Y de aquí es donde viene la lectura para esta semana. Vuelve, que es la palabra shuvah, teshuvah, arrepentimiento. Vamos a ver un poquito de esto. Oseas 14, versículo 1 dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a la causa de tu iniquidad. Oiga cómo está hablando el profeta. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, pues has tropezado a la causa de tu iniquidad. Tomen con ustedes palabras y vuélvanse al Señor. Díganle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Asiria no nos salvará. No montaremos a caballo y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos. Ahora, cuando está hablando aquí tenemos que entender el lenguaje que estamos viendo, porque cuando dice para que presente la ofrenda de nuestros labios, dice para que podamos presentar el fruto de nuestros labios, está hablando de las ofrendas. Y luego dice, Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo y nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos. ¿Por qué dice nunca más diremos Dios nuestro a la obra de nuestras manos? ¿Cuál era el pecado o cuál es el pecado más grande que tuvo Israel durante toda su historia? Idolatría. Cuando dice, nunca más diremos Dios nuestro, nunca más le daremos tu nombre, tu gloria, tu exaltación a la obra de nuestras manos, a nuestros ídolos. Ellos tenían que tener un arrepentimiento y decir, nunca más diremos Dios nuestro a nuestros ídolos, a la obra de nuestras manos. Pues en ti el huérfano halló misericordia. Oiga, en ti el huérfano haya misericordia.
Yo sanaré su apostasía, los amaré generosamente, pues mi ira se ha apartado de ellos. Vamos a seguir leyendo lo que dice Oseas. Versículo 5 dice, seré como rocío para Israel, florecerá como lirio y extenderá sus raíces como los cedros del Líbano, brotará sus renuevos y será su esplendor como el del olivo y su fragancia como la de los cedros del Líbano. Los que moran a su sombra cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Esta parte es bien importante cuando dice cultivarán de nuevo su trigo y florecerán como la vid. Su fama será como la del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Oiga, nuevamente el profeta a través del profeta le dice Efraín. Acuérdense, uno de los nombres para dirigirse a Israel, para dirigirse en especial a las 10 tribus de perdidas, es Efraín. Y le dice, Efraín, ¿qué tengo yo que ver con los ídolos? Yo respondo y te cuido. Yo soy como un frondoso ciprés, de mí procede tu fruto. ¿Qué tienen que ver los ídolos? Si yo soy el que te ha dado todo. La siguiente parte, bien importante, porque dice, y aquí es donde vamos a concentrar un poquito a donde queremos ir. ¿Quién es sabio que entiende estas cosas? ¿Quién es prudente? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos de Adonai, rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos. Pero los transgresores tropezarán en ellos. Fíjese, dice, ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Cuáles cosas? Todas las que hemos hablado. Está hablando de un retorna. Shuvá Israel, haz un retorno, haz un regreso. Porque ¿qué son los ídolos? ¿Quién te han dado los ídolos? Si yo soy el que te ha cuidado, yo soy el que te ha guardado. Y todo lo que hemos visto. Y al final termina el capítulo. El libro de Oseas está bien interesante. Si usted lo lee, este es el capítulo final. Y habla en los últimos versículos y dice, ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos, pero los transgresores tropezarán en ellos. Ahora, aquí nos está hablando algo bien interesante. Aquí nos está diciendo que rectos son los caminos ¿de quién? Del Señor, de Adonai. Yo quiero que escuche esta parte porque dice, ¿quién es sabio que entienda estas cosas? ¿Quién es prudente que las comprenda? Porque rectos son los caminos del Señor. Ahora fíjese, lo que vamos a ver en esta parte es que no podemos hablar del reino sin antes entender que dentro del reino hay un camino. Oseas dice, rectos son los caminos del Señor. Ahora, en el Evangelio de Marcos, empieza diciendo, principio del Evangelio de Yeshua HaMashiach, el Mashiach, de Jesucristo el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Oiga, esa palabra es bien importante porque Oseas dice, rectos son los caminos del Señor, y aquí dice que Juan el Bautista iba a preparar ¿qué? El camino. Dice, él preparará tu camino. Que dice, voz del que clama en el desierto, preparen el ¿qué? El camino del Señor. Nada diferente de lo que está hablando Oseas. Vamos a relacionarlo y vamos a ver que dice, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río. Es bien interesante que cuando vemos en escena el reino de los cielos y a Juan el Bautista diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, hay una palabra que aparece inmediatamente al anuncio del reino de los cielos se ha acercado. Y es arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba preparando el camino. ¿Y cómo se preparaba el camino? Con un
llamado al arrepentimiento, un llamado a hacer teshuvah. Y hemos hablado hace unas semanas que muchos de los fariseos, muchos de los hombres que venían a Juan para ser bautizados, Juan les llamaba generación perversa y generación de víboras. ¿Y dónde vemos esa expresión? En Deuteronomio capítulo 32, la lectura de esta semana, cuando él le dice, ustedes son una generación malvada, son una generación perversa. Hagan frutos dignos de arrepentimiento y luego vengan y hagan una tevilá, un bautismo. Juan estaba llamando a hacer una shuvá, un arrepentimiento, un retorno, a través de decir, hagan frutos dignos de arrepentimiento. El profeta Oseas también está diciendo de la misma manera, regresa a Israel, conviértete de tus malas acciones, deja a un lado tus ídolos, deja a un lado todo lo que tienes para que regreses al Señor. Así es que vamos a hablar de el camino del Señor. Para empezar a hablar del camino del Señor tenemos que entender algo bien importante, que el camino del Señor está ligado al arrepentimiento. ¿Ok? Pero no solamente eso es lo que nos habla del camino del Señor. Ahora, muchas veces nosotros como creyentes hemos escuchado la frase, la primera iglesia. La iglesia nació en Hechos. La iglesia creció en Hechos. Y los primeros discípulos, los primeros apóstoles, los primeros creyentes. Prepárese y agárrese de sus asientos. Porque lo que vamos a ver ahorita aquí es algo bien interesante. Ya vimos que Juan el Bautista está llamando a el camino, está preparando el camino del Señor. ¿Cuál era el camino? El evangelio de Yeshua el Mesías. Ese era el camino. Ahí va a empezar el camino a través de el arrepentimiento. Ahora, si la iglesia nació en Hechos, si la iglesia cristiana nació en Hechos y fue cultivada por los primeros discípulos, entonces tenemos un problema con el versículo que le voy a presentar a continuación. Y el versículo que le voy a presentar a continuación dice, Hechos capítulo 24, versículo 10. Casi 50 años después del nacimiento de la iglesia, o de lo que se conoce como el nacimiento de la iglesia. Fíjense lo que dice, porque dice algo bien interesante este pasaje. Estamos en el juicio de Pablo y está delante del rey Agripa. No, déjeme ver. Porque dice algo bien interesante. Fíjese lo que yo me encontré por aquí. Está ante Félix. ¿Ok? Pablo defiende su caso ante Félix. Versículo 10. Fíjese lo que dice. Después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió. Pablo va a presentar su caso. Y en el versículo 10 nos dice el gobernador le hizo una señal y ahora Pablo va a presentar su caso. ¿Por qué tiene que presentar su caso Pablo? Porque estaba siendo acusado. ¿Y de qué estaba siendo acusado? De transgredir la Torá, de profanar el templo, y había sido arrestado. Había sido arrestado porque se fue acusado de aparentemente llevar a un gentil más allá de la parte donde podía entrar. Meter a un gentil dentro del templo. Una acusación falsa. Pero ahora él va a presentar su caso y dice en el versículo 10. Fíjese de la manera que defiende su caso. Puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subió a Jerusalén a adorar. ¿Por qué dice que subió a Jerusalén? Porque vamos a entender toda esta parte en el contexto. Si nosotros vemos a qué subió a Jerusalén, subió a la fiesta de Pentecostés. Subió a celebrar una fiesta de las establecidas por Dios. Subió a llevar un voto nazareno de acuerdo al libro de Números. Llevó sacrificios al templo. Y estamos hablando muchos años después de la muerte del Mesías. Y encontramos a Pablo, el que aparentemente habla en contra de la Torá y de que ya no hay que celebrarla y de que ya no hay que obedecerla, trayendo sacrificios al templo, trayendo ofrenda al templo, cumpliendo un voto y celebrando la fiesta
de las semanas de Pentecostés. So, cuando él dice, hace 12 días subí a Jerusalén a adorar, ni en el templo, y ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma, me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto. Dice, yo no he cometido nada, no he hecho nada malo. Pero esto admito ante usted, que según los cristianos, no va, que según la iglesia, pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Según ellos, ¿a quién se refería? A los judíos, a los que lo acusaban. Y fíjense algo bien interesante que dice, según el camino que ellos llaman secta, o sea que este grupo llamado el camino era reconocido por ellos y era como una secta. Era como los saduceos, era como los celotes, era como los fariseos, era una secta más que creían la ley de Moisés y creían en Yeshua. Pero a ellos se les denominaba el camino. Así para que todos aquellos que dicen los cristianos nació en Pentecostés nació el movimiento del camino, a los cuales Pablo dice que según a los que ellos llaman el camino, yo sirvo a Dios de nuestros padres creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. O sea que Pablo no puede escribir en Efesios, no puede escribir en Colosenses, no puede escribir en Gálatas, no puede escribir en ninguna otra parte en contra de la Torá, porque se está presentando ante una autoridad, ante el gobernador, y legalmente él está dando un testimonio de que él cree en la ley, de que él sigue la ley. Públicamente él está haciendo una declaración de decir, yo creo en la ley. Y cuando nosotros vemos en el tiempo en el cual se estaban escribiendo Gálatas, Efesios, Colosenses, era casi en el mismo tiempo que él está haciendo esta declaración pública frente a uno de los gobernadores de Roma. Así es que, ¿qué era lo que estaba siguiendo Pablo y todos los primeros discípulos? El camino. El nuevo camino. ¿Qué es lo que dice Oseas? Que el camino del Señor es justo. ¿Qué es lo que preparó Juan el Bautista con su mensaje? Preparó el camino. Entonces, dice, versículo 15, teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan. Oiga, teniendo la misma esperanza en Dios que estos, que los judíos, que los que estaban ahí para acusarlo, tenemos la misma esperanza, teniendo la misma esperanza en Dios, que estos también abrigan, que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Yo creo lo mismo que esta gente cree, pero yo exalto a Yeshua y ellos no. Ahí era la única diferencia. Y por eso querían matarlo. No porque había profanado el templo, sino porque habían matarlo. Ahora, ¿de dónde viene todo esto del camino? Porque cuando nosotros hablamos de Teshuvah, hablamos de Oseas cuando dice Teshuvah, regresa a Israel, regresa al camino. Vemos que Juan habla del camino. Yeshua dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Vemos a Pablo diciendo, según la secta de los del camino. Y vemos a todos los del libro de Hechos siguiendo el camino. Vamos a trazar a Génesis capítulo 18. Esa sí no se ve ahí. Génesis capítulo 18 versículo 16 dice, entonces los hombres se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma. Abraham iba con ellos para despedirlos, pero Adonai el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo lo he escogido para que mande a sus hijos. Oiga, yo lo he escogido para que mande a sus hijos.
después de él, que guarden el camino del Señor, el camino de Adonai. ¿Ve? Dice, porque yo sé, ¿dónde está? Aquí está. Porque yo sé que, y lo he escogido para que mande a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino del Señor. ¿Cómo se guarda el camino? Haciendo justicia y juicio, para que el Señor cumpla en Abraham todo lo que él ha dicho acerca de él. Nos vamos a encontrar algo bien interesante, hermano. La Biblia no cambia. La Biblia es la misma ayer, hoy y siempre. Nos vamos a encontrar que el camino que Dios le presentó a Abraham, el camino que Abraham iba a enseñar a sus hijos, es el mismo camino el cual los profetas le decían: Israel, regresa. Israel, vuélvete a las sendas, paraos en las sendas y preguntar cuál es la senda, cuál es el camino por el cual debes de andar. Cuando viene Yeshua, se presenta a Juan y prepara el camino, prepara el reino para el camino. Y después de su muerte y su resurrección, se quedan los discípulos enseñando el camino. ¿Y cuál es el camino? El camino de hacer justicia y juicio. Ahora, fíjese, algo bien interesante que aún dentro de la escritura podemos encontrar el Salmo 89, versículo 14. Dice, la justicia y el derecho, la justicia y el juicio, dicen algunas otras versiones, la justicia y el juicio son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, o sea, caminan, Adonai, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día y por tu justicia son enaltecidos. La justicia y el juicio, la justicia y la bondad, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. ¿Qué significa regresar? ¿Qué significa Teshuvah? Significa volver al camino. Y dentro del camino nos vamos a encontrar con que hay justicia, hay juicio, hay bondad. Y esos son los fundamentos del trono del Señor. Salmos capítulo 11, versículo 7. El Señor es justo, Adonai es justo y ama la justicia. Los justos contemplarán su rostro. Ahora, ¿no se acuerda usted del salmo, el salmista que dice: ¿quién subirá al monte de Elohim? ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y puro de corazón. ¿Quién verá a Dios? Los justos contemplarán su rostro. Ponga atención porque dice los justos. ¿Ok? Vamos a entrar a la siguiente parte, los justos. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, parte de lo que leímos hoy. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Todos sus caminos son la justicia misma. Él, Dios fiel, en él no hay maldad. Es justo y recto. Job capítulo 34, versículo 2 dice: no, Dios no hace nunca el mal. El Todopoderoso no retuerce el derecho. El Todopoderoso no retuerce el derecho. ¿Qué encontramos aquí? Encontramos que cuando Oseas está hablando de volver, hacer un retorno. Fíjense, hoy pasó algo bien interesante. Hoy, durante todo este día, todo el día han estado haciendo un evento en Washington llamado el regreso, el retorno, Teshuvah, el regresar, porque realmente es lo que significa Shuvah, retorno. Y todo este día el pueblo ha estado dirigiendo su rostro al Todopoderoso. Han estado clamando, han estado pidiendo y han estado clamando. Ahora, lo que hace falta es que nos paremos y digamos cuál es la senda por la cual debemos andar. Porque una cosa es hacer el retorno y otra cosa es decir, ahora cuál es la senda por la cual yo debo andar. Una cosa es arrepentirme y otra cosa es
caminar en la dirección correcta. Una cosa es arrepentirme y seguir viviendo de la misma manera. Entonces, la teshuvá, el retorno, no está completo si no hacemos un giro de nuestras acciones y empezamos a caminar por el camino correcto. Por eso Oseas dice: vuelve, oh Israel, haz un retorno, haz un regreso. Fíjese, algo bien interesante que algo bien interesante que he estado estudiando es que el jardín del Edén era el huerto de la presencia, era donde Dios moraba. ¿Okay? Todo en ese jardín era santo, había santidad. Adán hablaba con Dios cara a cara y tenían comunión. Ahora, cuando cometen la transgresión, cuando comen del árbol que Dios les mandó que no comieran, cuando cometen este pecado de transgresión, son expulsados, son echados fuera. Y mire lo interesante. ¿Hacia dónde son expulsados? Hacia el este. Son expulsados hacia el este porque dice, si vemos el relato de Génesis, dice que querubines. No dice dos querubines, dice querubines. Ya lo leí 1000 veces. Dice querubines fueron puestos a la entrada del huerto para que lo cuidaran y lo vigilaran. Cuando Dios trae la esencia del Edén al tabernáculo, ojo lo que le voy a decir. Jardín era el huerto del Edén, era el santuario. El hombre es expulsado y es echado hacia el este. No fue expulsado como castigo, ¿okay? Porque siempre se nos ha enseñado, fue expulsado como castigo. Fue echado fuera del huerto para protegerlo, porque el lugar era una santidad entera, que si el hombre se mantenía dentro del jardín, él perecía, él moría. Así es que fue sacado. Pero en el corazón de Dios siempre estuvo que iba a haber un camino para que el hombre pudiera volverse a acercar a Dios. Es echado hacia el este. Lea su Biblia, es echado hacia el este. Ahora, Dios trae el tabernáculo. Y bien interesante que dentro del tabernáculo pone una puerta y la puerta la pone en el este. Y no había ninguna otra entrada en el tabernáculo más que la puerta del este. Cuando alguien quería venir a Dios, tenía que venir del este. Porque ahí estaba la entrada. No había una puerta atrás, no había una puerta al lado, había la única puerta del este. Había una cortina con querubines a la puerta o cubriendo el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba protegida por querubines. ¿Qué era lo que protegía la presencia de Dios en el huerto? Querubines. Y dice que la cortina tenía querubines, el cielo tenía querubines. Entonces, fíjese lo interesante. Que Dios provee una manera en la cual el hombre vuelva a tener comunión. Y esta manera es Yom Kippur. Yom Kippur, el hombre viene del este, atraviesa los querubines, tiene que tener un grado de santidad tan grande para poder traspasar los querubines y no morir. Por eso el sumo sacerdote era tanta la preparación. Por eso era tanto lo que él tenía, que cuando él iba a atravesar los velos, él iba a atravesar la aplicación del templo, dice, vea 2 velos. Cuando él iba a atravesar, literalmente estaba pasando los querubines y estaba subiendo a un nivel de santidad, que si él no estaba listo, él no estaba preparado, podía morir. Ahora, yo le hice una pregunta al More Rico. ¿Hay algún registro de algún hombre que murió? Porque siempre se nos enseñaba que llevaba la campanita y que si caía. No hay ningún registro de que alguien hubiera muerto dentro del lugar. Porque el lugar es vida. Y Dios no iba a permitir que muerte estuviera en el lugar santísimo. O sea, no podía morir el hombre. Así estuviera profano o así tuviera algo de... Ahora, lo que sí sucedía es que ese hombre podía morir dentro de ese año fiscal. Una vez pasada la ceremonia, él salía, se iba a su casa, hacía su vida y en ese año caía juicio y moría. Eso sí podía pasar. Pero dentro del lugar no podía haber muerte. Por eso es que el animal no podía ser sacrificado dentro del altar. El animal era sacrificado fuera. Y lo que era llevado dentro era la sangre. Ahora, ¿qué representa la sangre? Vida. ¿Verdad? La sangre representa vida, entonces la vida entraba
La vida traspasaba el velo. La vida iba para allá y empezaba él a poner todo esto, la sangre en el arca del testimonio, en la silla de la presencia. Estoy buscando la palabra correcta, en la silla, la tapa, el caporet, la silla. No puedo, imagínense, Israel nunca sacrificó un animal pasado el lugar santo. ¿Ok? Siempre los animales eran sacrificados ¿dónde? Fuera. Entraba la sangre, pero la sangre, de acuerdo a Génesis y de acuerdo a la Escritura, la sangre es la vida. Lo que pasaba con el sacerdote era la vida. Yom Kippur representa el día en que la humanidad regresa al Edén, regresa al estado donde Adán hablaba cara a cara con Dios, y por eso el sacerdote tenía que vestirse con sus vestiduras blancas, tenía que ser una vestidura sencilla, no había, porque lo más sencillo era lo que se podía presentar delante de Dios. Y eso es lo que Yom Kippur hace un retorno. Ahora, lo interesante de todo esto que le estoy contando es que cuando Israel quería venir y presentarse delante de Dios, él tenía que volver, iba caminando hacia el este, y de repente tenía que regresar, tenía que hacer un retorno, un giro de 180 grados, que es un retorno, y empezar a caminar en la dirección correcta, que era hacia el santuario. Por eso es que cuando el Shema, la oración de Israel, los sabios dicen se tiene que orar dirigiéndose hacia ¿dónde? Hacia el este, porque es donde está la presencia del Señor. Eso significa hacer un teshuvah. No hay un teshuvah de decir me arrepiento y seguir caminando en la misma dirección, sino me arrepiento y voy a regresar, voy a volver al camino. Miqueas, capítulo 7, versículo 18 dice, fíjese la oración de Miqueas. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Versículo 19 dice, volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Si arrojaras a las profundidades del mar todos nuestros pecados, otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. ¿Qué Dios hay como tú, que perdonas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía del remanente de su heredad? Dice, no persistirás en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Si arrojares a las profundidades del mar todos nuestros pecados, otorgarás a Jacob verdad y a Abraham la misericordia. Joel, capítulo 2. Esta parte está bien interesante. Si la pueden ver. Sí se puede ver. Dice, aún ahora, esta parte de aquí arriba. ¿Ok? La parte de aquí arriba dice, aún, Joel capítulo 2, versículo 12, dice, aún ahora. Déjenme ver que si se está saliendo aquí. Aún ahora, declara Adonai, vuelvan. Oiga, nuevamente dice, vuelvan a mí de todo corazón. Ahora, fíjense lo interesante. El profeta Joel dice, vuelve, declara Adonai, declara al Señor, vuelvan a mí de todo corazón. ¿Cómo van a volver a mí? Dice, con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora a Adonai su Dios, porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y si se arrepiente de infligir el mal, ¿quién sabe si reconsidere y se apiade y deje tras sí bendición, es decir, ofrenda de cereal y libación para Adonai su Dios? Fíjese, toquen trompeta en Sión. Está hablando de un shofar y está hablando del día de Yom Kippur. Dice, regresen, vuelvan, hagan teshuvah. Y está hablando después del día de Yom Kippur, dice, versículo
15. Toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, convoquen asamblea. Reúnan al pueblo, santifiquen la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. ¿Ve? Fíjese, aquí hay algo bien interesante, porque aún el profeta Joel está conectando lo que es Yom Teruah, está conectando lo que es Yom Kippur y lo conecta con lo que es Sukkot. ¿Ok? Entonces vamos a verlo, porque dice: congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho, salga de su aposento, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Adonai, y digan: perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues para siempre tu heredad. Y no entregues a tu heredad al oprobio, a la burla de las naciones, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? ¿Qué es lo que dice aquí? Toquen trompeta y proclamen ayuno, ¿verdad? Porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira. ¿Cuántos saben de los 13 atributos de Dios? Los 13 atributos de Dios, cuando se le aparece a Moisés y dice que Él ve sus espaldas y le da los 13 atributos. Dentro de lo que es Yom Kippur, dentro de las oraciones, se hace lo que es los 13 atributos del Señor. Y se habla de ellos. ¿Me das una copia? ¿Me das una copia? ¿Tienes ahí o no? Mire, aquí hay una parte en donde dice, déjenme buscársela por aquí. Permítame, déjele busco la parte esta que... ¿Se oye mucho qué? Ahí ya regresó. ¿Ok? ¿Se va? Ahí ya regresó. Éxodo 34:6. Lo que está leyendo el profeta Joel. Lo que está leyendo el profeta Joel viene de Éxodo capítulo 34, versículo 6, y dice: pasando Adonai por delante de él, proclamó: Adonai, Adonai, fuerte. Ahí están los 13, en todas estas declaraciones están los 13 atributos de Dios. Adonai, Adonai fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación. De ahí es donde vienen los 13 atributos del Señor. Y por eso vemos que Joel dice: porque Él es compasivo, porque vuelvan al Señor su Dios, hagan teshuvá hacia ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo, clemente,
lento para la ira, abundante en misericordia. ¿Ve? Está las mismas palabras que vemos en Éxodo capítulo 34. Ahora, bien importante que dice, toquen, versículo 15, toquen trompeta en Sión, promulguen ayuno, ¿qué? Convoquen asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen a la asamblea, congreguen a los ancianos, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. ¿Qué era lo que estaba pasando en Nínive? ¿No acaso estaban convocando a todos, a los niños, a los animales? ¿Ve? Es lo mismo. Dice, después de esta parte que dice aquí, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Salga de su tálamo el novio. Dice, entre el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes, ministros de Adonai, y digan, perdona, oh Adonai, a tu pueblo, no entregues tu heredad al oprobio, a la burla de entre las naciones, porque han de decir los pueblos, ¿dónde está su Dios? ¿Qué significa vuelvan? Ahora vemos a través de Miqueas que dice vuelvan, regresen, porque Él es misericordioso, porque Él es bondadoso, porque es lento para la ira, arrepiéntanse. Fíjense lo que está hablando Romanos capítulo 10. Si tiene su Biblia, ábrala porque esta parte no la tengo yo. Romanos capítulo 10. Vamos a ver esta parte, porque esta parte no la hemos visto muchas veces. Y vamos a ver lo que es la parte de Romanos 10, del versículo 17 al capítulo 11, versículo 12. Fíjense lo que vamos a hablar, porque tiene que ver con el retorno y tiene que ver con el regreso. Pablo no estaba hablando de ninguna otra cosa. Así es que mire, dice versículo 14, pues ¿cómo invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Sí está saliendo? No. Pues ¿cómo? Ahí ahora sí está. Dice, pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y aquí nos está hablando de Isaías capítulo 52, versículo 7, para hablar en contexto esta palabra. Si nosotros vamos a Isaías 52, versículo 7, vamos a encontrar que dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Y aquí Pablo nos va a llevar y nos remonta a Moisés. Dice, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato, os provocaré a ira. ¿Dónde está esto? Deuteronomio capítulo 32, cuando está diciendo, ustedes son rebeldes, ustedes se irán a sus ídolos, yo los esparciré, y como ustedes me provocaron a celo con sus ídolos, yo también los provocaré a celo. ¿Cómo? Trayendo un pueblo que no era mi pueblo. ¿Y cómo Dios trae un pueblo que no es su pueblo? A través de Yeshua. ¿Ok? Pero ahora, muchas veces hemos escuchado la palabra, es que nosotros, el pueblo judío, se está llenando de ira, se está llenando de celos. Mire, ¿cómo se va a llenar de ira y de celos de un pueblo que no está siguiendo los mandamientos y no está siguiendo las ordenanzas? ¿Cómo voy a provocar a ira a alguien que estoy haciendo algo o estoy haciendo peor que lo que estoy haciendo? ¿Cómo alguien me va a provocar a ira que está haciendo algo peor que lo que yo hago?
Tenemos que entender que cuando Pablo dice, os provocaré a ira con un pueblo que no es mi pueblo, quiere decir que el pueblo que Dios está trayendo se va a comportar de mejor forma que el pueblo que está rechazando a Dios. ¿Cómo va a provocar? Mire, es que, ¿lo digo o no lo digo? ¿Quién está conectado por aquí? Está conectado mi amigo Javes. Mi amigo Javes, sí. Mire, ¿cómo va a provocar a ira un pueblo que provocó a celo, provocó a ira a Dios? ¿Por qué? Por ir con los ídolos. Y por eso provocó a ira a Dios. Ahora yo voy a provocar a celo diciéndole, el Padre me ha traído, pero yo estoy celebrando Navidad, estoy celebrando otras. Ay, por cierto, estoy comiendo alimentos que el Padre me dijo que no debería de comer. Y el pueblo judío dice, ok. Sigamos diciendo, sigamos leyendo. Esta cosa se está viendo muy grande. Ok. Déjeme arreglarla por aquí. Le digo que hoy en este día sí que hemos tenido dificultades. Ok. Ahora sí, entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ahora, aquí es donde se pone interesante porque dice, digo pues, porque como ahora salió un pueblo que no era pueblo y salió un pueblo que está provocando a ira, aquí es donde Pablo viene y explica y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aquí se cae la teología de reemplazo. Dios no desechó a su pueblo, la iglesia no tomó la parte de Israel. Si la iglesia quiere ser parte de Israel, tiene que ser uno con Israel. Así es que esa teoría de la dispensación, esa teoría de la suplantación, no es bíblica. Dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. O sea que no hay Israel espiritual. ¿Eres Israel o no eres Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías? ¿Qué dice Elías? De Elías la escritura. ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Oiga, dice, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así es que mi hermano, si usted dice, yo soy el único que adora a Dios, puede y no vaya a sorprenderse que el Padre le diga, por ahí tengo 7,000, igual o mejores que tú. Dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que busca Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí los han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agobiarles la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera.
Nuevamente vuelve a decir, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora, fíjese, aquí Pablo está diciendo algo bien interesante, porque dice, si las primicias son santas, también la masa es santa. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Quiere decir que nosotros hemos sido injertados y tomamos de lo mismo. Fíjese lo que sigue diciendo aquí. Versículo 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia. ¿Para qué somos injertados nosotros? Para disfrutar de la raíz y de la rica savia. No es un pacto diferente, no es un convenio diferente, no es algo diferente. Dice, ha sido injertado para disfrutar de la raíz. Ha sido injertado al camino para caminar en el camino. No es un camino diferente. Dice, pues las ramas, no te jactes contra las ramas, versículo 18. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Y quiero decirle algo, mi hermano. Esto es bien interesante porque dice, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Sabe? Nuestro sistema de creencias puede trazarse. Si usted compara y dice, bueno, yo soy cristiano, y yo le invito a que investigue la historia, porque ya sea que usted sea cristiano, ya sea que usted sea católico, si usted investiga la historia, usted se va a dar cuenta de que el cristianismo, el catolicismo, está haciendo lo que dice aquí el libro de Romanos, dice, no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. Yo soy cristiano, si tú trazas el cristianismo con la historia, te vas a dar cuenta que el cristianismo salió del camino de los primeros discípulos que seguía la Torá, caminaban en la raíz que es la Torá. Si tú eres católico, te vas a dar cuenta que el catolicismo es trazado hasta el primer siglo, en donde va directamente a los discípulos que seguían la Torá. El cristianismo es trazado al judaísmo del Mesías, al judaísmo de Jesús. Nuevamente repito, el cristianismo puede ser trazado en su origen al judaísmo de Jesús. El catolicismo puede ser trazado al judaísmo de Jesús. Pero el judaísmo tiene su origen en la Torá y en los mandamientos de Dios. Y no puede decir, esto sustenta al judaísmo, porque lo que sustenta al judaísmo es el pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Y lo que te sustenta a ti como creyente es la raíz, que quieras o no, el cristianismo, el catolicismo, los mormones, los testigos de Jehová y cuánta cosa está por ahí, siempre va a ser trazado al judaísmo. Cuando Pablo dice, no sustentas tú a la raíz. Ok, no quiere cambiar ya. No sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Busca la historia. Esto está en la historia.
Compruébalo con la historia. Y busca la historia del cristianismo y vete muchos años atrás, hasta el año 30, hasta el año 40, el año 50. Te vas a dar cuenta que los primeros discípulos iban al templo hasta el año 70, traían ofrendas. Después de que Yeshua fue la ofrenda, y se nos ha hecho creer que ya no había más ofrendas. Los discípulos traían ofrendas. Venían al templo, donde se sacrificaba un borrego en la mañana y un borrego en la tarde. A la hora de la oración, Pedro y Juan estaban en el templo y estaban haciendo las oraciones mientras había un sacrificio en el altar. Comían kosher. Pero es que Hechos dice que lienzo y todo. Lea bien Hechos, porque Hechos lo explica. Cornelio, cuando está con Cornelio, le dice: Dios me mostró que no llamara a las personas profanos. En ningún momento dice: cómete una chuleta de mono, un bistec de cocodrilo y cómete unas buenas carnitas de puerco. Te las puedes comer. Pero después no le estés pidiendo a Dios que te sane de una enfermedad que tú mismo provocaste con algo que el Señor te dijo: no comas. Fíjense cómo es el ser humano. A veces encontramos en la escritura que dice: no comas esto. No, es que eso no es para nosotros. Pero después de un tiempo comemos toda esta enfermedad, comemos todo esto, nos provoca enfermedad, y después venimos delante de Dios y le decimos: sáname, Padre. Y el Padre del cielo estará diciendo: si me hubieras hecho caso. ¿Qué decimos nosotros cuando le decimos algo a nuestros hijos? No hagas eso porque mira, te vas a caer. No hagas eso porque te va a pasar. Y el hijo dice: papá está loco. Va y de repente se cae y viene llorando. ¿Y qué le decimos como papá? Te lo dije. Imagínense que muchas de las oraciones por colesterol, por presión, por diabetes y por tanta enfermedad provocada por nuestro estilo alimenticio, que el Padre nos dijera: te dije. Si tú leyeras la Biblia y tú si hicieras caso a lo que tienes que comer, no estuvieras orando ahora por alta presión, por colesterol, por diabetes. Pero a veces decimos: no, es que eso no me va a traer salvación. No te va a traer salvación, mi hermano, pero te va a traer un estilo de vida en donde no tienes que orar: Padre, sáname porque tengo alta presión. Padre, sáname porque el colesterol. Sáname porque tengo un ataque al corazón. Padre, sáname. Porque el Padre te va a decir: te lo dije. I told you. Te lo dije. Así es que, mi hermanito, usted se puede comer una chuleta bien grandotota, cómase unas carnitas llenas de grasa, cómaselas, pero después piense bien cuando usted se va a presentar delante del Padre y decirle: Padre, sáname de mi colesterol, sáname de mi alta presión, sáname de mi diabetes, porque yo hice algo que tú me dijiste que no hiciera. ¿Ok? Seguimos leyendo. Se dice: ¿dónde nos quedamos? La raíz te sustenta a ti, sino la raíz. Versículo 19. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, dice, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme, porque si Dios, oiga, esto es bien interesante porque dice: porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Tú, ¿cuál es la rama injertada? Dice: tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieron en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Después habla de la restauración de Israel, que es el tiempo futuro. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Mire, si algo yo no entiendo, es que muchas veces los creyentes dicen, no, es que los judíos tienen que convertirse a Cristo. El libro de los Romanos dice, ellos van a ser salvos, son salvos. Mire, dice aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. No es que tenemos que predicarle, no es que tenemos que, mire, hacemos más enojo, no celo, enojo, de decirles, te presento a Jesús, tienes que aceptarlo como tu Salvador. Es un Jesús que nos manda a congregarnos en domingo, es un Jesús que hizo limpio todos los alimentos, es un Jesús que cambió los tiempos, es un Jesús, conviértete. Y el judío te ve y dice, ¿ya no es el Mesías? ¿De qué Mesías me estás hablando? El Mesías no profanó la Torá. El Mesías no puede mandarte a comer algo impuro. El Mesías no te puede mandar a celebrar fiestas que no son en la Torá. Entonces, muchas veces tenemos que replantear porque decimos, no, tenemos que predicarle. Y aún los judíos tienen que aceptar a Cristo. Mira, hermano, ¿qué tiene que hacer el judío? Mirar al cielo y decir, Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Israel es salvo. Los que debemos convertirnos somos nosotros. Somos nosotros de entender cuál es el camino de Adonai. Somos nosotros los que tenemos que entender que si nosotros queremos predicar a un Mesías, es predicar al Mesías que nos mandó volver al camino, porque Juan dijo, vos que claman en el desierto, preparad el camino. Y después vino el reino. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos está cerca. Yeshua no predicaba cualquier otro reino. Cuando él se fue, Hechos capítulo 24 dice, según la secta, mire, y para que los judíos aceptaran algo como una secta, era porque veían algo bueno en ellos. Y dice, la secta de los esenios, de los fariseos, los seduceos, los celotes, todas estas eran sectas del fariseísmo. Cuando él está diciendo, Pablo le está diciendo a Félix, el gobernador, dice, según la secta que ellos consideran secta, yo sigo al Dios. Fíjese, se lo voy a volver a poner aquí para que usted vea. Ya que aquí déjese lo pongo. ¿Sí lo tengo por aquí o no? Ya, aquí está. Déjeme se lo vuelvo a poner. Dice, después que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió. Oiga la respuesta de Pablo. Sabiendo que por muchos años usted ha sido juez de esta nación, con gusto presento mi defensa. Pablo sabía cómo hablar. Puesto que usted puede comprobar el hecho de que no hace más de 12 días que subí a Jerusalén a adorar. ¿Qué significa subir a Jerusalén y subir a adorar? Significa subir al templo. Y de acuerdo a Deuteronomios capítulo 16, versículo 16, 3 veces al año cada varón tendrá que subir a Jerusalén a adorar. En la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de Shavuot y en la fiesta de los tabernáculos. Cuando una persona dice subí a Jerusalén a adorar, estaba diciendo subí a alguna de estas 3 fiestas. Y de acuerdo al texto, a Pablo, de acuerdo a la línea de tiempo, Pablo había subido a Shavuot, a la fiesta de Pentecostés. Dice, subí a adorar, versículo 12, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad misma, me encontraron discutiendo con nadie o provocando un tumulto, ni tampoco puedo probar de lo que ahora me acusan. Ni tampoco pueden probar de lo que ahora me acusan. Ahora, versículo 14 dice, pero esto admito ante usted, que según el camino. Pablo está diciéndole a un gobernador en una corte legal, le está diciendo, yo pertenezco a la iglesia cristiana apostólica evangélica. Pablo le dice, yo pertenezco al camino. Le dice que según el camino, a los que ellos llaman secta, porque los judíos la habían aceptado como una secta,
como los fariseos, como los saduceos, como los celotes, pero y estaban los del camino, ¿qué eran? Judíos que creían en Yeshua, pero que estaban ahí en el templo y estaban siguiendo la Torá, que según el camino que ellos llaman secta, oiga, dice, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas. Y teniendo la misma esperanza en Dios que estos también abrigan, de que ciertamente habrá resurrección tanto de los justos como de los impíos. Por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Que según los que, los de el camino. Que según los de el camino. Así es que cuando nosotros vemos el libro de Romanos, especialmente capítulo 10, capítulo 11, tenemos que sacar de a un lado la teología de reemplazo, la teología de suplantación. Tenemos que dejar a un lado y entender lo que estamos leyendo. Nosotros los gentiles somos injertados al olivo natural a través del Mashiach, a través de Yeshua, pero lo que nos sustenta es la raíz. Y cuando nosotros vemos qué es lo que sustenta al olivo natural, es la Torá, los pactos, las promesas, es la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob. Eso quiere decir que si nosotros aceptamos al Dios de Israel, tenemos que ser injertados a la raíz. ¿Cuántos conocen lo que es un injerto? Un injerto es cortarle un pedacito, una ramita y traer una rama que no es de ese árbol y ponerla ahí. Lo que va a sustentar a esta nueva rama es todos los nutrientes, es todo lo que la raíz del árbol toma y va a subir hacia arriba. Ahora nosotros queremos ser ramas injertadas, que nosotros estemos sustentando a todo el árbol. Pero nosotros, ¿de dónde recibimos? Nosotros no damos, recibimos. Y ese es uno de los problemas que no queremos entender. Romanos capítulo 17. Vamos a leer esto. Ya voy terminando. Ya me pasé hora y media después de todos los problemas técnicos. Fíjese. Romanos capítulo 15 dice, por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Mashiach, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Pues les digo que Mashiach, que Cristo se hizo servidor de la circuncisión para demostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas dadas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito, por tanto, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Regocíjense gentiles ¿con quién? Con su pueblo. Y de nuevo, alaben al Señor todos los gentiles y todos los pueblos lo alaben santo. Versículo 12. Dice, y a su vez Isaías dice, retoñará la raíz de Isaí, el que se levanta a regir a los gentiles pondrán en él en su esperanza, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza y en el poder del Ruach HaKodesh, en el poder del Espíritu Santo. Ahora, fíjese lo que dice Hechos capítulo 3. Este es el primer sermón, primer discurso de Pedro. Y fíjese la manera que está diciendo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Mashiach, que su Cristo, había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos. ¿Se ve? Hay un arrepentimiento y hay una conversión. La Teshuvah es un cambio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Yeshua HaMashiach, a Jesucristo, que os fue anunciado. Oiga lo que dice el versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a sus padres, el Señor vuestro Dios
os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis todas las cosas que os hable. Y a toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto de Dios con nuestros padres, diciendo: Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y a vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. A fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Para qué vino Yeshua? Para llevarnos al camino. Y el camino nos va a enseñar cómo convertirnos de nuestra maldad. No podemos decir, Yeshua nos enseñó un camino diferente, cuando nos damos cuenta que Oseas dice: vuélvete, hazte Teshuvá, Israel. Y luego en el versículo 14 que leímos, dice, déjenme por aquí, lo voy a volver a poner, versículo 14. Versículo 14. No, se salió por aquí. Aquí está. Versículo 14. ¿Quién es sabio? ¿Quién es sabio? Que entienda estas cosas. ¿Quién es prudente? Que las comprenda. Porque rectos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos. Pero los transgresores tropezarán en ellos. Porque justos son los caminos del Señor, y los justos andarán por ellos. Mano, estamos en un tiempo en donde el Señor nos está llamando a una teshuvá, a un arrepentimiento. Convertíos. Pablo le dijo en su primer discurso, el día de Pentecostés: arrepentíos y convertíos, para que vengan a nosotros tiempos de refrigerio. No es efectivo el arrepentimiento si no va acompañado de una. No es efectivo el arrepentimiento si no va acompañado de una conversión. Muchas veces hemos escuchado estas palabras: arrepiéntete y conviértate a Cristo. Pero ¿hasta qué punto realmente hemos entendido el arrepentirnos y el convertirnos? Porque yo te puedo decir, convertirte a Cristo es regresar al camino al Padre. Y regresar al camino al Padre es el mismo camino que se le dio a Abraham. Porque yo sé que Él enseñará a sus hijos a que anden en el camino de Adonai, haciendo justicia y juicio. Lo más importante para nosotros es hacer justicia y hacer juicio con nuestras obras. Mano, mire, en la mañana el pastor Walter decía algo bien interesante. Yo estaba escuchando en la mañana el pastor, que me escucha diciendo el apóstol, ¿verdad? En la mañana el pastor Walter estaba diciendo algo bien interesante, que yo me quedé y dije, wow. Cuando el Mesías regrese, él no va a preguntar, ¿qué tan bien pronunciabas el nombre? ¿Qué tan bien celebrabas el Shabbat? ¿Qué tan bien te ponías los tzitzis? ¿Qué tan bien te ponías el talit? ¿Qué tan bien hacías las cosas? Cuando el Mesías regrese, él va a preguntar, ¿cómo era tu imagen de justicia y bondad aquí en la tierra? ¿Cómo te comportaste? ¿Cómo representaste a mi Padre aquí en la tierra? A veces nos enfrascamos en tantas discusiones que no tienen sentido, cuando nuestro trabajo como Israel es hacer justicia, hacer bondad y enseñarle a nuestros hijos, la generación que viene, a ser una generación diferente, una generación distinta, y una generación que cuando ellos lleguen al tiempo donde van a tomar las decisiones, la palabra, la Torá, sea una lumbrera a su camino y ellos puedan caminar rectos, justos, haciendo bondad y sabiendo quiénes son. Hermano, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que caminar, y cuando yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros siquiera para poder merecer la oportunidad de venir delante del Padre y decir: Padre,
Tú eres clemente, misericordioso. Padre, aquí estoy, porque no es que yo me merezca algo, pero Yeshua, y en el nombre de Yeshua ahora me presento delante de ti. Mano, el salmista dice, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y a veces, hermanos, nos creemos algo que la verdad no somos. Cuando el Padre en este tiempo nos está llamando a un arrepentimiento, a un retorno, a volver al este. Y acuérdese, Teshuvah es regresar al este. Y no podían entrar por cualquier puerta y no podían entrar por donde se les daba la gana. Aún en el templo, no podían entrar por donde se les daba la gana. Había una puerta. Y es la puerta del este. Quiere decir que hay que hacer un retorno. Adán tuvo que hacer un retorno, un giro, una vuelta para volver a regresar al este, en donde estaban los querubines. El pueblo de Israel tenía que venir a la puerta del este para poder ir venir y presentarse delante del Padre. Y en Yom Kippur es cuando la humanidad completa entraba al lugar santísimo, atravesaba la cortina de los querubines. Literalmente estamos viendo el Edén. Atravesaba los querubines con la espada de fuego y entraba y penetraba a la presencia del Todopoderoso. Por eso es que Yom Kippur es el día de expiación más solemne. Porque era cuando el sacerdote, vestido de blanco, representando a Abraham, representando a Adán en su pureza, penetraba y entraba a la presencia de Dios. Ahora nosotros tenemos que ver que Hebreos dice que Yeshua HaMashiach, en el orden de Melquisedec, se presentó en el lugar santísimo. Dice, de una vez y para siempre. No quiere decir que cada año él está entrando. Dice, una vez y para siempre. Pero hacemos recordatorio que en lo espiritual, él nos tenía en su espalda. Él nos presentó. Que a través de él entramos al lugar santísimo. No quiere decir que cada vez estamos entrando al lugar santísimo. Yo entro al lugar santísimo por la sangre del Cordero. Esa canción está un poquito fuera de la teología, pero entramos cuando Yeshua se presentó en el lugar santísimo, no con la sangre de un animal, sino con su sangre. Nosotros nos presentó a la humanidad, la trajo de nuevo a la presencia de Dios. Y por eso es que en Yom Kippur conmemoramos el hecho de que ya no era un sumo sacerdote que nos representaba, ahora es Yeshua nuestro sumo sacerdote que nos representa. Entramos delante de la presencia del Padre y obtuvimos redención, perdón, misericordia y el favor. Él nos perdonó de todos los pecados. Ahora yo le pregunto, ¿de todos? Yo le pregunto durante todo el año, ¿cuántos pecados cometemos que no tenemos ni idea? Y muchas veces antes de que nos acordemos, ya se nos olvidaron. Y a veces somos tan generales que a veces decimos, Padre, perdóname de todos mis pecados. ¿Cuáles? De tantos que has hecho. Pero a veces se nos hace más fácil meter todo, encajonar, meter todo en una bolsa y decirle, Padre, aquí está mi bolsa de pecados, perdóname. Y en Yom Kippur venimos desnudos en nuestra humanidad y decimos, somos mentirosos, somos calumniadores, somos maldicentes, escuchamos palabras que no debemos escuchar, hemos visto, hemos pecado, hemos hablado, hemos hecho tantas cosas de las cuales no nos hemos arrepentido. Que tenemos perdón, ya obtuvimos perdón, pero tenemos que venir delante del Padre y decir, aquí estamos. ¿Qué? Familia, no le quito más su tiempo, familia. Gracias por haberse conectado. Gracias por haber sido parte de esta enseñanza de la Asamblea APB, Asamblea Profética Berea. Nos estaremos viendo la próxima semana. La próxima semana estaremos celebrando. De hecho, la próxima semana estaremos celebrando nuestro Sukkot. Estaremos celebrando la fiesta de los tabernáculos. Así es que por aquí en la casa estaremos haciendo una azúcar, una cabaña. Vamos a ver qué nos inventamos, pero es en un tiempo en el cual vamos a disfrutar durante 7 días. Así es que nos estaremos viendo, familia. Shalom, bendiciones, que la paz del Eterno, que la paz del Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Les guarde, les guíe, que el día de mañana podamos presentar un ayuno
con un corazón contrito, humillado, venir delante del Padre y decir, no somos nada, nos presentamos desnudos, tal como somos, sin nada que ofrecerte más que una gran cantidad de cosas que te venimos a confesar para poder pedir tu perdón y tu amor. Así es que familia, shalom, bendiciones, Shabbat Tov, y nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones.